En el primer tomo del Capital, Marx comienza analizando el proceso de producción del capital y en el primer capítulo, que se titula Los dos factores de la mercancía, valor de uso, valor, sustancia generadora del valor y magnitud del valor, Marx parte diciendo que la riqueza en las sociedades en las cuales domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y que la mercancía individual es la forma elemental de esa riqueza social que en el capitalismo es un gran cúmulo de mercancías. Marx, por lo tanto, determina que su investigación del proceso de producción del capital debe partir de lo que es una mercancía, porque la mercancía es la célula del organismo económico. La mercancía es la forma elemental de la riqueza social. La mercancía alberga la antítesis entre valor y valor de uso, entre trabajo útil, trabajo indiferenciado abstractamente humano, y por lo tanto es el punto de partida. Una mercancía, dice Marx, es un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean originadas en el estómago o en la fantasía. Una mercancía, por lo tanto, es un satisfactor de necesidades. La naturaleza de esas necesidades, si surgen del estómago o de la fantasía, no altera en nada el problema. La cuestión es que la mercancía es un satisfactor de necesidades humanas, y toda mercancía, en tanto satisfactor de necesidades, debe considerarse con arreglo a un aspecto doble, cualitativo y cuantitativo. El aspecto cualitativo de una mercancía hace referencia al conjunto de propiedades que se derivan del cuerpo mismo de la mercancía, las propiedades objetivas que hacen de una mercancía un satisfactor de necesidades. Las propiedades físicas, químicas de un cuerpo constituyen, por lo tanto, su aspecto cualitativo y hacen referencia a lo que se denomina en economía política clásica el valor de uso. Ese valor de uso es el contenido material de la riqueza social, sea cual fuere su forma social. En todos los distintos modos de producción, el valor de uso es siempre el contenido material de la riqueza social, pero en el capitalismo ese valor de uso tiene la particularidad de ser al mismo tiempo el portador material del valor de cambio. El valor de cambio es una relación cuantitativa que parece contingente y relativa porque varía con el tiempo y con el lugar. El valor de cambio implica una relación entre mercancías heterogéneas, mercancías cualitativamente distintas, valores de uso con propiedades diferentes, teniendo en cuenta que Marx en el Capital, al definir el trabajo útil o concreto como gasto de fuerza de trabajo humana en una actividad productiva que tiene la finalidad de producir un valor de uso específico, define ese trabajo como mediador entre el hombre y la naturaleza, de manera que hay valores de uso que son fruto del trabajo concreto aplicado sobre los materiales que ofrece la naturaleza, pero también hay valores de uso que no son fruto de trabajo concreto, de trabajo útil, de fuerza de trabajo humana gastada en la producción de un satisfactor de necesidades, sino que son valores de uso que se encuentran en la naturaleza. El agua, el aire, algunas praderas vírgenes son ejemplos de esos valores de uso que no son fruto de trabajo humano, pero siguen siendo satisfactores de necesidades. El valor de cambio, entonces, es esa relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso cualitativamente distintos que tienen propiedades físicas y químicas diferentes, que son fruto de trabajos útiles cualitativamente distintos. Si consideramos el trueque como la forma histórica primitiva de intercambio, si se intercambia una mercancía X por una mercancía B, en el intercambio no se puede intercambiar la misma mercancía por otra mercancía igual cualitativamente, sino que se tiene que cambiar una mercancía por otra en tanto que son distintas cualitativamente, en tanto que son valores de uso heterogéneos. El valor de cambio permite que se intercambien mercancías cualitativamente distintas, heterogéneas, gracias a que hace abstracción de la especificidad cualitativa de los valores de uso que se están intercambiando. Todos los valores de uso tienen un conjunto de propiedades objetivas que se derivan del cuerpo mismo de la mercancía, y mediante la relación de intercambio a través del valor de cambio, esa especificidad cualitativa se evapora. También se hace abstracción del trabajo útil y de su especificidad cualitativa, del trabajo concreto invertido para producir esa mercancía particular, de manera que si se está intercambiando una chaqueta por una cierta cantidad de lienzo, el valor de cambio hace abstracción primero de las propiedades físicas y químicas del lienzo y de la chaqueta, y segundo, el valor de cambio hace abstracción del trabajo del sastre para la elaboración de la chaqueta y del trabajo del campesino que recolecta el lienzo. Al hacer abstracción
de todas las mercancías que se intercambian, de su especificidad cualitativa, de sus propiedades en tanto valores de uso, de los trabajos útiles necesarios para producirlas. El valor de cambio remite a las mercancías a lo que en ellas les es común, y eso que es común a toda mercancía, cuando se hace abstracción de sus propiedades cualitativas y del trabajo útil o trabajo concreto objetivado en su elaboración, es lo que Marx denomina el trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es la sustancia generadora del valor. Se llama trabajo indiferenciado abstractamente humano porque primero es una fuerza social que subsume todos los distintos trabajos útiles concretos de los distintos sectores de la economía bajo una generalidad que es mismo gasto de fuerza de trabajo humana, sin arreglo a cómo se invierte esa fuerza de trabajo humana, sin arreglo a la especificidad cualitativa del trabajo útil, sino definiéndola como objetivación de la misma fuerza de trabajo humana que solo varía cuantitativamente. Al ser homogénea cualitativamente, lo único que puede hacer que varíe ese trabajo indiferenciado abstractamente humano como sustancia generadora del valor es lo que Marx denomina el tiempo social necesario de producción. Las mercancías, cuando se intercambian en el trueque, que Marx va a llamar la forma relativa simple o singular del valor, que se expresa mediante la siguiente ecuación: X cantidad de A mercancía equivale a Y cantidad de B mercancía, siendo X cantidad de A mercancía la forma relativa del valor, en tanto que necesita de otra mercancía que es el equivalente para poder expresar su valor, y siendo Y cantidad de B mercancía el equivalente. Cuando se intercambian mercancías en la forma simple o singular del valor, que es el trueque, al abstraerse la especificidad cualitativa y el trabajo útil de las mercancías intercambiadas, la equivalencia se refiere por lo tanto a la misma cantidad de tiempo de trabajo contenida en ambas mercancías, ya que el trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es una fuerza que se manifiesta socialmente a través del valor de cambio, subsume todos los trabajos útiles dentro de la misma generalidad del gasto de fuerza de trabajo humana, entendida como gasto productivo de cerebro, mano, nervio y músculo, sin arreglo a lo cualitativo. Solo varía cuantitativamente. Marx introduce el concepto de la magnitud del valor. La magnitud del valor está relacionada con el tiempo social necesario de producción, que es una categoría también social que implica el promedio que le toma una sociedad con un cierto desarrollo de las fuerzas productivas, con una cierta calificación promedio de los obreros, producir una mercancía cualquiera. Es decir, el tiempo social necesario de producción es el promedio en el cual una sociedad en un estado de desarrollo tecnológico y de las fuerzas productivas produce una mercancía cualquiera. Y ese tiempo social necesario de producción es el que determina la magnitud del valor. Todos los trabajos útiles, el trabajo del científico en una empresa, en una fábrica, en una compañía, el trabajo del técnico, del ingeniero, el trabajo del proletario que tiene que ensamblar las mercancías y producirlas, el trabajo del campesino que recolecta para las transnacionales, todos los trabajos útiles concretos que producen mercancías que se comercializan en el mercado, que generan plusvalía, se subsumen dentro de la generalidad del trabajo indiferenciado abstractamente humano, y ese trabajo indiferenciado abstractamente humano tiene una magnitud que depende del tiempo social necesario de producción. A mayor capacidad productiva, a mayor desarrollo de las fuerzas productivas, de la capacidad tecnológica y material de la producción, menor tiempo social necesario de producción, porque a mayor tecnología, a mayor desarrollo de las fuerzas productivas, se producen mercancías en menos tiempo social necesario de producción. A mayor capacidad productiva del trabajo, menor tiempo social necesario de producción, menor magnitud del valor, por lo tanto. Y gracias a ese brillante hallazgo, Marx puede explicar, por ejemplo, por qué los capitales tecnológicamente menos desarrollados, con menor composición orgánica, son empobrecidos mediante la transferencia estructural de valor a los capitales tecnológicamente más desarrollados, y en el caso en el que no logren mejorar la tecnología y no se logren mantener en la competencia, son liquidados, sacados del negocio. Y Marx da el ejemplo de cómo el productor manual en la Inglaterra del siglo XIX producía su mercancía en una hora de trabajo, invirtiendo exactamente la misma cantidad de trabajo, pero debido al desarrollo tecnológico, debido a la revolución industrial, las
mercancía de esa industria en particular, los telares, se producían ahora en menos tiempo, la mitad del tiempo que le gasta a un productor manual. Por lo tanto, el tiempo social necesario de producción disminuye a la mitad por el aumento de la capacidad tecnológica industrial productiva, y ya que el trabajador manual no mejora su tecnología sino sigue produciendo como antes, su hora de trabajo, que es la misma hora de siempre, representa tan solo la mitad del tiempo social necesario de producción de la sociedad, y por lo tanto su valor disminuye a la mitad. Es decir, cuando el vendedor manual va al mercado a vender su mercancía, esa mercancía que vende va a tener tan solo la mitad del valor, a pesar de que está invirtiendo la misma cantidad de trabajo que antes, sencillamente porque el promedio social ha disminuido, el tiempo social necesario de producción para esa mercancía ha disminuido, y la misma mercancía que produce el obrero manualmente en una hora de trabajo la está produciendo un proletario industrial en una fábrica en media hora. Por lo tanto, el precio se ve afectado para la mercancía de los capitales con menos tecnología, al punto de que llegan a ser liquidados por la competencia. Marx, a continuación, pasa a explicar la historia de las formas relativas del valor en tanto su evolución en el tiempo, y comienza con la forma relativa simple o singular del valor, que implica el intercambio entre dos mercancías, una de las cuales asume la forma relativa del valor. Es relativa porque necesita de otra mercancía para proyectar su valor. La otra mercancía asume la forma del equivalente. La mercancía que asume la forma relativa del valor proyecta su valor como si fuera un espejo en la mercancía que asume la forma de equivalente, y de ahí se pasa a la forma relativa simple o singular del valor desplegada, donde una mercancía proyecta su valor en una secuencia de mercancías. De ahí se pasa a la forma del equivalente general, donde es una mercancía que asume la forma del equivalente, donde todos los valores se proyectan. En el caso de muchos modos de producción fue el oro. Y finalmente se llega a la forma dineraria relativa del valor, donde el equivalente general es el dinero. El dinero, por lo tanto, es el equivalente general a través del cual las mercancías proyectan su valor. El valor es cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano objetivado en la producción de mercancías. Marx analiza también, en el marco de la forma relativa simple o singular del valor, la relación entre la capacidad productiva del trabajo y las mercancías relacionadas mediante la ecuación de intercambio. Y finalmente Marx, en el primer capítulo del primer tomo del Capital, llega a describir la cuestión del fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía implica reducir las relaciones sociales de producción a meras relaciones entre cosas, a los mecanismos del mercado, a la oferta y la demanda, hoy en día a los modelos matemáticos de la economía ortodoxa, haciendo completa abstracción del proceso de producción del capital. Marx explica que el capital es un ciclo. En la primera etapa del ciclo, el propietario del capital compra los medios de producción, compra la fuerza de trabajo que vende el obrero en el contexto de la esclavitud asalariada. En el segundo momento del ciclo del capital, el productor produce una mercancía cuyo valor excede el capital originalmente invertido, es decir, una mercancía que produce más valor del dinero que gasta el capitalista en el salario, y esta plusvalía se demuestra empíricamente sumando el dinero que invierte el capitalista comprando los medios de producción y la fuerza de trabajo, y restando esa suma el valor convertido en precio. Es decir, si un proletario trabaja 8 horas y produce una mercancía X que en el mercado se vende por 100,000 pesos, y en esas 8 horas de trabajo a ese proletario se le pagan 30,000 pesos, considerando que el capitalista gastó 30,000 pesos comprando los medios de producción, tendríamos que la plusvalía sería de 40,000 pesos, es decir, restando el precio del producto menos la suma de lo que el capitalista gasta comprando los medios de producción y la fuerza de trabajo, obtenemos la plusvalía, es ese valor excedente que el capitalista no devuelve en el salario que el productor, el proletario, produce y que el capitalista acumula bajo la forma de propiedad privada. En la tercera etapa del ciclo del capital, esa mercancía se comercializa, el valor se convierte en precio, ese precio se va valorizando de manera que la totalidad de los valores de trabajo deben corresponder a la totalidad de los precios, y marxistas contemporáneos como Anwar Shaikh, mediante herramientas matemáticas como la integración vertical, muestran que la desviación entre los precios relativos y los valores relativos del valor trabajo solo cambian
en función de la proporción entre capital y trabajo. Es una desviación de tan solo el 10 o el 15%, insiste Anwar Shaikh mediante esos argumentos matemáticos. Luego, la teoría del valor de Marx tiene como premisa que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano la sustancia generadora del valor, que una mercancía cuando se intercambia en el marco de una relación social que es el intercambio, expresa esa naturaleza del valor siendo objetivación del mismo gasto de fuerza de trabajo humana, siendo abstracción del trabajo útil concreto y del valor de uso. Si las mercancías no se intercambian, entonces solo se pueden entender en función del trabajo útil o concreto y en función de ser valores de uso. La mercancía alberga una antítesis entre valor y valor de uso que se expresa mediante la relación social del intercambio. La mercancía es la unidad elemental de la riqueza social, es la célula del organismo económico, y la burguesía impone en su ideología el fetichismo de la mercancía, que es ocultar ese proceso de producción del capital, ocultar la producción de un valor excedente fruto del trabajo del productor apropiado por el capitalista y luego distribuido como ganancia para el capital industrial, como renta para el capital mercantil y finalmente como intereses para el capital financiero.